está hablando del gozo de las cosas, ¿no? Por esta razón, la fisiología está tan íntimamente ligada a la psicología. Se sabe que es el límite perfecto de los axones, de las neuronas sensitivas, el que recibe las impresiones físicas del mundo exterior. ¿Cómo es esto? Imaginen una columna vertebral y en esa columna vertebral, por dentro de la columna, corre la médula espinal. La médula espinal tiene cierto grosor, digamos unos centímetros, digamos que 3 o 2 centímetros de diámetro. El grosor es variable según la altura de la médula espinal al interior de la columna vertebral. ¿De qué está hecha la médula? Pues de neuronas, de la misma sustancia de la que está hecho el cerebro. Pero en la médula espinal, las neuronas tienen una posición especial. La neurona tiene dos partes. La célula, que tiene una forma medio parecida a una estrella. Y de las puntas de la estrella nacen las dendritas, que son materia neuronal que se prolonga como un filamento. De alguna zona de la neurona, de alguna de estas dendritas, nace una materia más larguita, ¿no? Este es el axón. Entonces, las neuronas tienen el cuerpo, que es la célula, y el axón, que es como una de las dendritas largas principales. De cada una de las puntas y de las dendritas largas de los axones salen a su vez otros filamentos. Estos filamentos son los que se conectan con otras neuronas. En el cuerpo humano hay como 100.000 millones de neuronas, o sea, una cantidad inconcebible. Las dendritas son las conexiones. Una idea es una conexión de energía, es un circuito de una energía que circula por una neurona y una dendrita, ¿no? Y el circuito se arma en el espacio, en el tiempo y en el tiempo, o sea, está hecho de circulación de energía por un espacio definido, 3, 4 mil o millones de neuronas por las cuales simultáneamente circula una energía, ¿no? Que es información. Entonces, eso está armado en el espacio, porque las neuronas ocupan un espacio y tienen dirección y materia, pero también en el tiempo, porque el impulso nervioso, el impulso nervioso se prolonga en el tiempo, el impulso en sí. Entonces, un pensamiento, el que fuera, es un armazón de neuronas de energía circulando por ciertos espacios, o sea, por formas y durante ciertos tiempos. Cuando se produce un recuerdo, cuando evocamos un recuerdo, lo que hace nuestro cerebro es buscar ese patrón de desplazamiento de energía. Y el recuerdo nos viene cuando una parte del cerebro ha encontrado ese modelo con el cual se grabó esa sensación. Ese es un proceso de una complejidad inconcebible, ¿no? Porque son cientos de miles de millones de neuronas trabajando a la vez, todas en diferentes formas, ¿no? Así que sería casi imposible encontrar los recuerdos por medios físicos, ¿no? Claro que el cerebro funciona por medios físicos, no hay ningún medio metafísico que haga eso, es el físico mismo el que está funcionando, pero resultaría imposible prácticamente, ¿no? Crearnos un modelo a escala de esos funcionamientos, ¿no? No tenemos forma de hacerlo porque la cantidad de detalles es casi inconcebible. Y sin embargo, de esas estructuras son un conocimiento, un color, un recuerdo, un sabor, un número, y varias estructuras funcionando y con energía reverberando por varios sitios y todo a la velocidad de la luz. Todo eso son pensamientos, ¿no? Esa es nuestra vida mental. Y nuestra vida mental tiene una riqueza así de inconcebible, ¿no? Así como son inconcebibles las combinaciones que pueden hacer entre sí 100.000 millones de neuronas, ¿no? No solo combinaciones en el espacio, sino combinaciones en el tiempo. Fíjense, para cuántas combinaciones podemos hacer con 3 letras y 4 números, una cantidad asombrosa, ¿no? Con 3 letras y 4 números se puede poner placas a
para cientos de miles de autos, ¿no? Y esos solamente estamos combinando 3 letras y 4 números. Pero hay posibilidad de poner a cientos de miles de autos placas con 7 elementos que se estén combinando, ¿no? 7 nomás. Ahora imagínense una combinación de cientos de miles de millones de neuronas. Y además, cada neurona tiene dendritas y tiene axón. Y las dendritas a su vez son esas ramificaciones que se pegan o a otro cuerpo neuronal o a un axón o a otra dendrita. Entonces, es inabarcable ni siquiera como una imagen mental. El sistema con el cual el cerebro recoge información y nada más lo ordena en la memoria, ¿no? Evocar esas formaciones asimismo tiene una complejidad inconcebible, ¿no? Si queremos acordarnos del valor secreto de una letra y no nos acordamos, pero claro, lo hemos leído, nos hemos familiarizado, pero como en el disco duro hay tantas cosas, a veces se atropellan y ese es el proceso normal de por qué no nos acordamos de inmediato ciertos datos, ¿no? Cuando decimos que tengo en la punta de la lengua el dato, el nombre, yo sé lo que es, pero ahorita no lo puedo decir porque no me viene a la memoria, ¿no? Lo que pasa es que el disco duro está demasiado alborotado, está buscando por todas partes. Entonces, la mejor técnica es dejar de pensar en el asunto, empezar a pensar en otra cosa, pero el cerebro va a seguir buscando. Y mientras hacemos otras cosas, va a seguir en búsqueda automática. Mientras hacemos otras cosas, de pronto nos viene la idea y nos acordamos ya. Entonces, lo que queremos matizar es la complejidad inconcebible con la cual se ordenan las neuronas y la sinapsis y el proceso mediante el cual evocamos un recuerdo, por ejemplo. El proceso es fascinante, ¿no? La forma en que la memoria se ha guardado en circuitos espacio-temporales. Si eso ya es asombroso, es más, ¿cómo se las arregla el cerebro para recuperar esos circuitos? Imagínense, por ejemplo, que para hablar, mientras vamos hablando, para entender una palabra y las frases y todo lo demás, pues nuestro cerebro tiene que instantáneamente procesar millones de circuitos a la vez, millones, inspeccionarlos, hasta dar con el circuito que es la letra A. Pero para seguir a la siguiente letra, otra vez búsquedas. Y a la siguiente letra, otras búsquedas. Ahora, para hacer palabras, la búsqueda es mayor todavía. Y para hurgar, para pensar en el significado de las cosas que han sido codificadas ahí, pues el proceso es más largo todavía. Entonces, todos, y sin embargo, todos esos procesos son instantáneos, ¿no? Mientras hablamos, la búsqueda que hace el cerebro de cada uno para reconocer las palabras que yo esté diciendo, no solo oírlas, sino además reconocerlas y saber su significado de modo que la frase tenga sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro ha hecho ya, o sea, todas las operaciones las ha hecho nuestro cerebro. Y a la hora de operar, no tenemos que esperar, sentarnos a esperar qué significará la palabra Y, la letra Y unida a la letra O. Y entonces buscar yo, ¿qué será yo? Ah, pero es que a lo mejor es otra letra, G y A, pero hay alguien aquí dentro que hace eso todo el tiempo. Mientras tengo mi vida física y mental funcionando sin trastorno, hay algo que está haciendo esas operaciones. De modo que si alguien me habla, mi cerebro entiende inmediatamente el lenguaje. Si es una lengua que yo conozco, lo entiende de inmediato, ni siquiera tiene que buscar. Y sin embargo está buscando. Pero a qué velocidad se producirá la búsqueda de modo que el discurso tenga lógica, tenga sentido. Nosotros podemos pasar hablando en una sucesión, en la sucesión que fuera, pero mientras lo vamos haciendo salen sustantivos, adjetivos, artículos, salen verbos conjugados, otros en otros tiempos, o sea, salen cientos de miles de informaciones. Y esos cientos de miles llegan a otro lado. Y en el otro lado se interpretan instantáneamente. Nadie tiene que recurrir a un diccionario si hablamos la misma lengua, ¿no? Pero eso implica para que el cerebro reconozca cada sílaba, cada palabra, luego cada frase, luego los significados, luego la información a lo que se alude. Bueno, hay que pensar en el tipo de proceso que esté en juego, ¿no? Bioquímicamente, eléctricamente en el cerebro, ¿no?
consumimos diariamente una cierta cantidad de glucosa y una buena cantidad de oxígeno, pues de todo nuestro organismo, la parte que más energía consume, si fuéramos una máquina, si nos analizaran como máquinas, la parte nuestra que más energía consume es el cerebro. El cerebro se lleva más del 60% de la glucosa que ingresa, ¿no? La convierte en energía porque esa energía es la que necesita para mover átomos de un lado a otro de la membrana y hacer progresar un impulso nervioso que se va a unir a otra cosa por allá. Entonces, el consumo de energía como glucosa es altísimo. El cerebro es el que más consume. Por eso es el que más sufre cuando falta glucosa. Si nos falta, primero nos mareamos, después nos duele la cabeza, después vemos negro y después nos caemos al piso, ¿no? Porque no hay glucosa. No hay glucosa y el cerebro no pudo continuar con los procesos que nos mantienen en pie y despiertos, conscientes. Pero todo eso ocurre a velocidades que no podemos imaginar siquiera. Por eso hablamos y el cerebro se encarga de entender. Al comienzo es difícil, sí, como cualquier proceso, pero una vez que el proceso se da, eh, una vez que el recuerdo se establece, la búsqueda que hace el cerebro es a velocidades inconcebibles. No es a una velocidad mayor que la de la luz, pero a velocidades muy cercanas. Se trata de movimientos de moléculas, ¿no? De ondas que progresan también. Hay una serie de formas de transmitir información dentro del cerebro, ¿no? El resultado es una vida mental que va uniendo, por ejemplo, un discurso de un modo instantáneo casi. Va uniendo letras, sílabas, formando palabras, reconociéndolas, uniéndolas a otras estructuras, hasta dar una frase que además tiene significado. La frase tiene significado. Abra la puerta significa eso. Y si alguien la oye, va y abre la puerta. Entonces, no solo es el ordenamiento, sino también el proceso de significación. ¿Dónde está localizado? El dar significado a las palabras, sin entrar a hablar de símbolos. Hablamos de la mínima expresión del lenguaje, una letra y su significado, o una sílaba y su significado. Si yo veo la letra P y veo la letra A, ¿cuál es el significado? Pues pa. En algún lado tiene que estar guardado ese pa, ese que ha unido letra, consonante, P a vocal A. En alguna parte ya se registró eso. De modo que cuando oigo pa, ni siquiera tengo que pensar, ya está registrado. Mi cerebro reconoce eso y también reconoce la siguiente sílaba. Y todo eso es nuestra vida mental. ¿Cómo ocurre? ¿Y qué tiene que ver esto con Kundalini? Para allá vamos. La fisiología está íntimamente ligada a la psicología. Se sabe que es el límite periférico de los axones de las neuronas sensitivas el que recibe las impresiones físicas del mundo exterior. Médula espinal, de arriba abajo. Ahora, vamos a imaginar que hacemos un corte en la médula, a cualquier nivel. Lo cortamos transversalmente y miramos la médula. Lo que vamos a ver en la médula es una letra H. No es H de imprenta, ¿no? Pero la sustancia gris tiene forma de H y en el centro tiene un orificio. Por afuera hay sustancia blanca en la médula espinal. La sustancia blanca es el cableado, son los axones. La sustancia negra son los cuerpos de las neuronas. En la médula espinal, esa H es el sitio donde se reúnen todos los cuerpos de las neuronas. Y cada neurona emite un filamento, que es una dendrita. Si pensamos en millones de neuronas, pues las dendritas que se emiten son como alambres, ¿no? Si imaginamos millones de neuronas, pues son millones de axones los que atraviesan por estos 3 centímetros cuadrados, pero millones y millones de axones, ¿no? ¿Cuántos? El mismo número de neuronas en realidad, aunque algunos son cortitos y están solo por acá. Hay otros axones que están en la médula y van tan hacia arriba como bajo el cerebro y tan hacia abajo como hasta los talones, ¿no? Pero son millones y millones de filamentos empaquetados, ¿no? Como un solo paquetito. Eso es la médula. Ahora, cuando miramos desde arriba, la médula, supongamos que estamos mirando al frente y miramos esta médula que es la nuestra cortada.
Vamos a ver una H acostada en la superficie. Esa H está hecha de cuerpos neuronales. Como es una letra H, tendrá dos astas hacia adelante y dos astas hacia atrás. Y así se hará una H en plano con respecto a nosotros que estamos de pie o sentados. Miramos la médula y es una H. La parte de atrás de la H, o sea, la que está en nuestra espalda, la parte de adelante también está en nuestra espalda, pero apunta hacia el frente. Eso, ahí tienen esa H. Ya, perfecto. No muevan esta cosa. Ya. Esa imagen, esa H que ven ahí, esos son los cuerpos neuronales. Ahora, la parte posterior de la H, las dos astas posteriores, reciben una cosa que se llaman neuronas sensitivas. Cuando mi dedo toca la llama, ocurre algo instantáneamente, ¿no? La llama empieza a quemarme en el mismo instante en que me toca. No hay que esperar 3 segundos de rigor ni 5 segundos hasta sentir, no. El instante en que me toca, ¿no? Instantáneamente se queman neuronas, se quema piel ya, se queman epitelios. No, no me quemé mucho, eso mismo, no me quemé mucho, pero claro que me quemé y varias células se me quemaron de hecho, ¿no? En el mismo contacto. Esa sensación viaja por un axón, o sea, viaja por un filamento o por grupos de cableaditos así. Y esas sensaciones se detienen en pequeñas estaciones que son los ganglios. Luego siguen los filamentos avanzando, ¿no? Y avanzan por un nervio sensitivo que termina en las astas posteriores de la médula espinal. Se procesa la información. Si la información amerita, pues se envía por otras dendritas, otro cableado hasta el cerebro. Y en el cerebro hasta la corteza frontal, a la parte donde los lóbulos frontales se unen a los lóbulos parietales y a los lóbulos temporales, pero sobre todo a los parietales. Esa unión se llama cisura. Ahí está la corteza con la que se rigen nuestros movimientos voluntarios. Se llama corteza motora. Y ahí está representado, entre comillas, nuestro cuerpo, ¿no? Desde la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, el cuello, está representado todo nuestro cuerpo, porque allá llegan neuronas de todos esos sitios. Entonces, esa estructura hay que irla visualizando. Médula espinal, neuronas sensitivas trayendo información. Si es que la información es relevante para nuestra vida o nuestros procesos, no se detiene en la médula, sino que asciende hasta los centros cerebrales superiores. Y allí se procesa y desciende como una orden. La orden puede ser caminar, mover los músculos de tal manera, etc. Eso se da a velocidades cercanas a las de la luz, se dan esos procesos, por eso son instantáneos, ¿no? Y hay procesos más rápidos todavía. Si yo pongo el dedo en la llama, antes de que la información llegue al cerebro, antes de que al cerebro le llegue la información de que me estoy quemando, ya retira la mano. ¿Por qué? Porque se produce un circuito de emergencia, ¿no? La sensación de quemadura viaja a la velocidad de la luz por el axón y llega a las neuronas posteriores de la columna. Y las neuronas posteriores se enteran de que me estoy quemando. No se detienen para mandar un telegrama a la hipófisis, a la corteza cerebral para decir, hey, esta persona se está quemando. No se detiene. No se manda la información, se salta la regla, ¿no? No se manda la información. Lo que se hace es procesar instantáneamente la información ahí, en ese mismo nivel, sin que suba al cerebro. Y la interpretación instantánea va por otro filamento, que es otra neurona, pero esta vez motora se llama. ¿Por qué se llama motora? Porque rige la moción, la moción, el movimiento. Entonces, pongo el dedo en la llama e instantáneamente retiro. ¿Qué pasó? Empecé a quemarme. La sensación viajó por un axón. Se unió a las neuronas de la parte posterior de la H que tengo en la columna. Luego la información se procesó en el citoplasma de la célula, o sea, en el cuerpo de la célula se procesó esa información. Una vez procesada, la conclusión del análisis de los datos le dice a la neurona que el dedo está en peligro. Y la orden de retirar el dedo bruscamente a toda velocidad es instantánea. Esto presentado 1000 veces más lento,
presentado en tiempo real, acerco el dedo a la llama y lo retiro instantáneamente, ¿no? Y eso hace el cerebro por una razón de economía. Hay sensaciones que nos pueden, que nos avisan que nos estamos muriendo, nos estamos deshaciendo, ¿no? Entonces no hay tiempo de que el cerebro empiece a analizar, ¿no? Se me está quemando la mano y no puedo sentarme a decir, a ver, ¿me quemaré o no me estaré quemando? No, no, a lo mejor no me voy a quemar, no me va a pasar nada, o tal vez sí. No hay tiempo para eso. Es imposible. Si nos tomáramos de ese tiempo, no sobrevivimos, simplemente, ¿no? Entonces, ahí funciona este otro circuito de emergencia. Hay dos, luego, ¿no es cierto? Las neuronas sensitivas, las que captan la sensibilidad del cuerpo, del gusto, del olfato, de la visión, de la audición, las que captan la información, la envían por su cableado hasta los cuerpos neuronales. Si la información es importante, sube hasta el cerebro y se procesa en diferentes centros según el tipo de información y la codificación que se haya hecho. Si es que la información lo amerita, pero si la información que me llega acá es debido a muerte, la respuesta llega instantáneamente, no tengo que pensarlo, por eso se llama reflejo, reflejo de conservación de la vida. Eso es un reflejo. Si me estoy cayendo, me voy a rodar las gradas, sin que me dé ni cuenta, voy a poner los brazos cruzados delante de la cara, pero eso hace mi cerebro, eso hace el piloto automático, ¿no? Mi cerebro no tiene tiempo de procesar lo que me está pasando. Mientras lo procesa, yo ruedo 3 gradas más y puedo estar muerto. Entonces, no hay tiempo. Instantáneamente a producirse el accidente o el error o lo que fuera, la información no se envía arriba, se trata aquí mismo abajo, pero de emergencia. Entra por un lado y sale por el otro. La respuesta calor excesivo perdón, la información calor excesivo me llega a las astas posteriores de la H, mientras que la respuesta retira la mano de inmediato y activa los músculos en este mismo instante, me llega de neuronas que están en las astas posteriores. Y así funcionamos. Hay información que recogen los sentidos y se la llevan para darle un procesamiento, pero minucioso, ¿no? Nosotros solo vemos, pero no somos conscientes de todo lo que vemos. Y gracias a algo, gracias a la naturaleza, que la cosa está bien hecha, porque si fuéramos conscientes, nuestra vida mental se desquiciaría en milisegundos, se desquiciaría nuestra vida mental. Pero no somos conscientes de todo, somos conscientes de algunas cosas. ¿Se acuerdan que en la doctrina de los escándalos hay un proceso en el que interviene la voluntad? Esa voluntad es la que elige entre todos los modelos neuronales posibles vinculados a esas experiencias y desecha unos y toma otros. Los criterios de selección son un verdadero misterio, ¿no? Pero la selección se produce, es instantánea y es 100% eficaz, a menos que se nos hayan traspapelado los recuerdos, ¿no? La comparación de la información que tenemos con la información que nos está llegando es casi instantánea. Por eso somos capaces de tener una conversación, porque los estímulos sonoros nos llegan instantáneamente, entre comillas, no es así, pero en tiempo real durará millonésimas de segundo, ¿no? El procesamiento de la información que me dice que estas sílabas que están sonando juntas es la palabra juntas. Y la interpretación tardará igual milisegundos, ¿no? Y yo sé lo que significa, apenas lo digo o apenas alguien me lo insinúa, todos ya sabemos lo que nos están diciendo, ¿sí? Somos millones de veces más rápidos que esos, ¿cómo se llama estos? Esos que mandan mensajes inteligentes, ¿no? Que escribimos 3 letritas y los motores de estos ya saben las otras 3. Esa velocidad de procesamiento es una broma, ¿no? Al lado de la velocidad de procesamiento neuronal. Si a eso ustedes le agregan que es un proceso cuántico, la cosa se complica o se enriquece, ¿no? A niveles ya inabarcables mentalmente. Ni con cifras se pueden abarcar esos niveles, porque las interconexiones se producen y generan sistemas mucho más complejos, ¿no? Sistemas que pueden procesar información de mundos que no son este, por ejemplo. Se necesita una supercomputadora para hablar de alguna dimensioncita extra en este mundo de 11 dimensiones, ¿no? Pensemos en cuánto se necesita para procesar niveles variados con millones y millones de información. Entonces el cerebro hace maravillas, ¿no? Hay muchísimos de esos estímulos que no nos van a llevar a nada. Así que
El cerebro se salta eso olímpicamente. ¿Cómo lo hace? ¿Quién le dice que esa es información irrelevante? Todavía no tenemos claro eso, pero así funciona. En la noche, mientras dormimos, la actividad neuronal sigue casi a la misma velocidad, pero ahí se activa la corteza temporal, o sea, el cerebro que está pegado a las orejas, ¿no? Por el otro lado, porque ahí están los centros de comprensión del sonido, están los centros físicos que captan el sonido, y ahí mismo al ladito están los centros que interpretan los sonidos captados. Mientras dormimos, nos llegan asimismo miles de estímulos de todo tipo, estímulos sonoros, nos refiramos solo a esos, pero con los demás sentidos la situación es la misma. Nos llegan millones de estímulos, pero el cerebro no toma todos, no toma. Tiene una habilidad así, fuera de toda comprensión, ¿no? Para seleccionar de esa miríada de estímulos que nos llegan cada segundo, pues los únicos que necesito guardar. Por eso es que nadie se despierta. Si realmente uno duerme con sueño, el sueño se lo lleva, pero en segundos o en minutos, y, y nadie se despierta mientras el mundo sigue sonando, ¿no? Porque estamos dormidos, técnica y biológicamente estamos dormidos, pero el cerebro está despierto, está vigilando y filtra todos los sonidos que no sean relevantes de alguna forma, ¿no? Entonces dice, no, estos no los tomamos ni en cuenta. Por eso no nos despertamos. Si cada sonido, con la intensidad que tenga, fuera materia de nuestra conciencia, no dormiríamos jamás, solo con el oído. Con la vista la situación es peor, porque la información se procesa en tiempo real y en el espacio fijo no reconoce límites ni nada, ¿no? Nada. Todos son procesamientos, pero a velocidades que no podemos abarcar casi, ¿no? Con nuestras matemáticas usuales. Ese es el funcionamiento. Ahora, es un trabajo altamente especializado, tiene partes. Partes de esa estructura nerviosa se dedican a unas cosas, otras a otras cosas. Unas partes se dedican a sentir, otras a responder con movimientos, otras a interpretar los colores, otras los sonidos, y así es nuestra vida mental. No es un caos, ¿sí? Podemos tener pensamientos medio caóticos, pero nuestra vida mental es extremadamente ordenada. Nuestra vida mental nos dice a qué hora hay que producir más de una hormona, a qué hora hay que ingresar glucosa al cuerpo porque ya está faltando. Entonces me da ganas de comer algo dulce o algo frío o algo caliente o que tenga sal o lo que fuera. Todo eso tiene detrás un proceso neurológico asombroso, tiene una cantidad inmensa de conexiones, otras que seleccionan información, rechazan la que es irrelevante para ese recuerdo. Todo eso es nuestra vida mental y su base física es la que está diciendo. Las neuronas sensitivas reciben las impresiones físicas del mundo exterior. Las neuronas que tienen largos axones también tienen cuerpos celulares voluminosos que presiden la nutrición de la célula entera. Los grandes cuerpos celulares de las neuronas se apoyan en el corte anterior de la base central de la materia gris, de la médula espinal. Volvamos a la H. Las posteriores reciben axones o filamentos que vienen desde nuestra piel, desde nuestros músculos, huesos y todos los órganos a las astas posteriores. Se hace el análisis de la información que ha llegado y se envía la respuesta a las astas anteriores, que son a su vez neuronas que llegan hasta el músculo. Y la respuesta puede ser, retira la mano de inmediato. Y lo hacemos, retiramos instantáneamente la mano. Ahora, eso es lo que quiere decir. Los grandes cuerpos celulares de las neuronas se apoyan en el corte anterior de la base central de la materia gris, en las astas hacia adelante, de la médula espinal, y en las partes correspondientes a los ganglios basales del cerebro. ¿Ya? Esa es una segunda idea, un poquito más compleja. El cerebro tiene hemisferios cerebrales conectados mediante una cosa que se llama cuerpo calloso, que en realidad es un conjunto de fibras que tienen un cableado total, ¿no? Todo el cableado del un hemisferio se une a todo el cableado del otro hemisferio en ese puente, cuerpo calloso. Y ahí queda el cerebro como
semióvalos, ¿eh? Digamos que tiene la forma de un huevo, así, longitudinalmente partido por la mitad. Luego separamos las mitades y las unimos mediante una piecita entre los dos lados, entre los dos volúmenes que han sido partidos y separados. Ese es el cuerpo calloso y en realidad está hecho de cableado, que lleva la información del un hemisferio al otro y de regreso y asimismo millones de procesos dentro de nuestra vida mental. Ahora, hay una parte de estas neuronas que envían axones a otras neuronas que están en la base del cerebro, entre los hemisferios, en la parte de abajo de este huevo que hemos cortado verticalmente, ¿no? La parte de abajo es más planita, un poco por encima, a unos milímetros de la base de todo este sistema, se forman unos apelotonamientos de cuerpos neuronales. Esos son los que se llaman ganglios basales del cerebro. Se llaman ganglios porque tienen formas ovoideas o medio circulares, pero no hay que creer que son estructuras totalmente acabadas, ¿no? Son condensaciones de neuronas. Así que sus bordes no son tan precisos, ¿no? Ya se funden con otros tejidos. No es una bolsa donde van cosas, ¿no? Sino tejidos vivos interconectados. Pero ahí, en los ganglios basales, hay una densidad de células mayor. Esa densidad permite procesar información de todo tipo, información emocional, biológica, de nuestros sensores que tenemos para calor, temperatura, sustancias químicas, acidez. O sea, todas esas cosas las controlan los ganglios basales. Además, los ganglios basales hacen unos nervios que se llaman 12 pares craneales. Entonces, la médula tiene cableado por afuera de color blanco una H por adentro, que son neuronas, que envían terminales nerviosos que salen de la médula ósea, cruzan entre los espacios de los huesos vertebrales por unos orificios diseñados exactamente para estos filamentos y van hacia distintos sitios. Eso es una parte. En la parte de arriba es al revés que en la parte de abajo. En la parte de abajo la sustancia blanca está afuera, la sustancia gris está dentro haciendo la H. Acá arriba la sustancia gris está afuera y la sustancia blanca está hacia adentro. Eso del occipital para arriba. Así es la estructura de nuestro sistema nervioso. Y los ganglios basales están hechos de algo parecido a la sustancia gris. Es decir, son seres que piensan. ¿Y qué es lo que piensan? Pues nuestros pensamientos, ¿no? Cada pensamiento nuestro también está conectado a este sistema. Esa es una estructura básica, mínima. ¿Cómo funciona? Los ganglios se apoyan en la materia gris de la médula espinal y en las partes correspondientes a los ganglios basales del cerebro. Cuando el maestro describe los chakras, hace referencia varias veces a ganglios basales. Por eso es importante familiarizarse ya con el nombre. Además, ustedes pueden poner en el oráculo ganglios basales, sistema nervioso y les vendrán 100 mapas, ¿no? 100 anatomías ilustradas donde pueden ver a los ganglios basales, ver el esquema. Parece que la teoría de la sinapsis no ha progresado mucho desde el siglo pasado. Sin embargo, su presencia con respecto a la división final del axón o de uno de sus colaterales debe ser analizada con cuidado, porque existen ramificaciones que envuelven el cuerpo celular de otro neurón y concluyen en frágiles nudos que están en contacto con el cuerpo celular vecino. Esos nuditos se llaman sinapsis, ¿no? Que es contacto. Son las sinapsis. Ya, aquí hay explicaciones también que no nos van a ayudar a entender más. Ya está bien ahí. Es a la luz de estos detalles del proceso neurológico que debe examinarse el problema de la maestría de las emociones, en el sentido de que, y de ahí venía este tema, ¿no? Es natural la transmisión del goce de las cosas al organismo. Solo el pensamiento cristiano ha hecho que aspectos de ese goce de las cosas hayan sido calificados de pecados, ¿no? Hayan sido convertidos en cosas prohibidas, pecaminosas y generadoras de culpa, ¿no? Pero es natural.
la transmisión del goce de las cosas al organismo, puesto que se trata de una impresión física que causa eso, gozo, pero no debe percibirse placer por la posesión. Ese es otro asunto ya, puesto que se trata de una transmisión de la impresión que se recibe en lo físico y se transforma por la concentración del pensamiento que se pone en ella. Tomemos en cuenta estas palabras, ¿no? Se producen las sensaciones y es la conciencia la que siente, no el órgano. O sea, la sensación visual no está en el ojo, ni la sensación auditiva, ni el olfato, ni el tacto, están en el sitio, ¿no? Esos son los puertos a donde llega la información. Pero la información, que es un impulso, puede ser una energía eléctrica o mecánica, esa es la información. O una energía luminosa o sonora, esa es la información. Entonces, esa información llega a estos receptores y viaja el impulso nervioso, llevando información y hace lo que ya dijimos, ¿no? Si es información que requiere respuesta inmediata, el proceso se cumple en la médula nomás, en una cosa que se llama arco reflejo. Si la información es más compleja y requiere sistemas de análisis mucho más complejos como el lenguaje, pues se envía arriba, ¿no? De las neuronas auditivas pasa el nervio auditivo, recorre unas vías que cruzan por diferentes zonas hasta la corteza temporal donde se interpreta el sonido y accedemos hacia el significado de los sonidos. Entonces, todos esos procesos son automáticos y esos procesos son la transmisión de información de una impresión física. La posesión no está en las cosas, está en la cabeza, así como la sensación. El cerebro es el que interpreta la información, no el órgano. Por eso una afirmación rara del maestro, ¿no? Podemos saltarnos los órganos y obrar directamente con la conciencia. Dicho así, sin contexto y a toda velocidad, suena un poco loco, pero no tiene ninguna locura. Y de hecho lo hacemos, ¿no? Varias veces nos saltamos los órganos de los sentidos de una manera inconsciente y obtenemos una respuesta inmediata, ¿no? Asimismo, de una manera inconsciente. Entonces, es natural la transmisión del goce de las cosas al organismo, ya que se trata de impresiones físicas, pero no debe percibirse placer por la posesión, puesto que se trata de una transmisión de la impresión recibida en el físico que es transformada por la concentración del pensamiento puesto en ella. Así que una cosa es el placer y otra cosa el placer por poseer esa sensación. En este segundo caso es una interpretación ya. Por eso es que no es útil y no debería ocurrir. Y sin embargo, la estructura de nuestro aham, ¿no? De nuestro yo, está construida con eso, ¿no? El yo se construye por el placer, no de la sensación, sino de la posesión de esa sensación. No es que eso sea malo, es que es falso, ¿no? ¿Por qué es falso? Porque solo la sensación es real. Es el contacto con un estímulo que se transmite a través de un axón, llega a neuronas o a grupos de neuronas de alta complejidad que interpretan esa información. Y todo eso es completamente natural. Y además eso produce una sensación de gozo totalmente natural. ¿Qué significa, no? Convertir esa información en otra cosa? ¿Cómo se hace? Con lo que dice aquí, ¿no? Transformando la sensación por el pensamiento que se ha puesto en esa sensación. A eso se refiere el texto. No hay ningún problema con sentir placer o gozo al contacto con las cosas. Y hablamos de todos los contactos, ¿no? No hay ningún problema con eso. El problema es la sensación de posesión de esa experiencia, ¿no? Porque esa es una interpretación ya de la mente. Y esa interpretación desvirtúa al objeto original con eso mismo, con su interpretación. Entonces, hasta ahí un poco más del problema. En efecto, filosóficamente la concentración en una impresión, desde mi punto de vista, es un sustituto de la verdad. Y personalmente recomiendo su ejercicio solamente para satisfacer a quienes insisten en la obtención de un ersatz momentáneo, como vía para alcanzar una base para una posible realización. Ya, vamos a saltarnos esto, ¿no? Aunque algún rato lo analizaremos.
No es cuestión aquí de estudiar la estructura del sistema nervioso, pero el proceso neurológico debe ser conocido por el lector para apreciar en su justo valor la importancia fisiológica, en particular aquello que es conocido con el nombre de proceso metabólico, anabólico y catabólico. Sobre estos tres términos vamos a trabajar un poquito más y también mañana. Es de absoluta importancia entender este mecanismo. Puede parecer fisiológicamente complejo, pero no lo es, no lo es. Vamos a tomar los conceptos fundamentales que nos ayuden a entender el proceso. ¿Y por qué es tan importante? Porque Kundalini consiste en esta actividad neurológica y esta actividad mental que interpreta la información que nos llega desde las neuronas sensitivas donde quiera que estén ubicadas. Es eso lo que constituye Kundalini. Se trata de una interpretación de información. Y claro, la información se puede interpretar literalmente. Ahí hay Kundalini, no hay. Por más que la instrucción diga, usted quiere encender Kundalini, haga tal posición de yoga, coma esto, no coma aquello, piense de tal manera. No, esto es otra cosa, ¿no? No tiene que ver con esos mecanismos elementales, ¿no? Kundalini es un proceso de significación, ya lo vimos, es una clase de hermenéutica muy concreta y es el fuego mismo y es lo que transmuta, es el vehículo a través del cual aparece la energía que va a permitir la transmutación. Dicho así, suena a algo que se puede pesar, medir, coger, tocar. No, no, la información no la podemos tocar, está ahí. No tenemos forma de tocar físicamente esa información. Así que todos esos detalles hay que irlos viendo, ¿no? Y empezamos con esta cuestión del metabolismo, ¿no? No es cuestión de estudiar la estructura interna del sistema nervioso, pero el proceso neurológico debe ser conocido por el lector para apreciar en su justo valor su importancia fisiológica, o sea, la importancia del cómo funciona, en particular aquello que se conoce con el nombre de proceso metabólico, catabólico y anabólico. Entonces, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es lo que hacemos en cada parte de nuestra humanidad, en cada célula, hacemos metabolismo. El metabolismo es el conjunto de procesos que permite que una célula nuestra capte una proteína de alguna manera, una proteína que tiene un modelado propio de esa proteína. Sui generis es la expresión. Y no necesariamente coincide con mi manera de integrar la información y con la manera de utilizar ese material. Entonces, ese proceso es el metabolismo. Ingiero una proteína, la proteína va al estómago, se fragmenta, partes de sus componentes son absorbidos por las células gástricas o las células del duodeno o del intestino delgado. Parte de esas sustancias, ¿no? Se absorben y se utilizan para autorrepararnos. Con eso hacemos más pulmón si se nos lastima el pulmón, hacemos piel si nos hemos cortado, hasta podemos hacer ciertas glándulas, ¿no? Mediante ese proceso. Entonces, tomamos proteínas y las usamos de materia prima para fabricar nuestras propias proteínas. Lo que no sirve en el proceso se desecha, va a la papelera de reciclaje, ¿no? Se desecha, va por el tubo de escape y eventualmente se recicla, lo que no se pueda usar de un modo eficiente y rápido. Entonces, todo ese proceso de captar moléculas, fragmentarlas, armarlas de acuerdo con nuestras necesidades, ponerlas en el puesto y en todo eso un gasto de energía, todo eso es metabolismo. Lo mismo pasa al respirar, inhalamos. El aire llega a los bronquios, a los bronquiolos y a los alvéolos. Los alvéolos son como bolsitas de papel 100 veces más finitas que un papel celofán, ¿no? Son estos
lugares donde entra oxígeno. Entonces, pasa lo mismo. Entra oxígeno, el oxígeno pasa a mi sangre, pero para que mi sangre lo pueda utilizar combinándolo con glucosa, por ejemplo, generando moléculas de glucosa. Para que ocurra ese proceso, se necesita cierta información, cierto manual de instrucciones de cómo se ha de captar ese químico, cómo se lo ha de procesar hasta que se convierte en esta cosa. Todos esos procesos son el metabolismo, todo eso. Y el metabolismo tiene dos formas fundamentales. A esas nos vamos a referir rapidito, un minuto. En cada célula de nuestro cuerpo se da este proceso. En cada célula. Entonces, la célula recoge del ambiente proteínas, almidones, vitaminas, recoge moléculas, las fragmenta, las rearma y las procesa para repararse o para extraer energía. A su vez, fabrica otras proteínas, ¿no? En ese caso, para unirse a otra célula y hacerla vivir, etcétera. Todo eso es metabolismo. Ahora, el metabolismo es de dos clases. El uno se llama catabolismo y el otro se llama anabolismo. Y el texto dice, toda célula viva es sede del proceso metabólico y cada neurón tiene esas dos modalidades del proceso. El proceso catabólico, el libro está aquí mal escrito, dice el progreso catabólico, es proceso, ¿no? El proceso catabólico es la descomposición parcial de ciertas moléculas inestables y muy complejas que constituyen la sustancia del propio proceso del metabolismo. Por ejemplo, como una proteína, y tengo ahí una molécula que es inestable, no porque sea inestable la molécula, lo que pasa es que ha entrado en mi cuerpo, yo la he llevado hasta cierto sitio y ahí sustancias químicas descomponen la molécula. Si alguien toma una proteína, hay sustancias químicas que dividen la proteína en sus aminoácidos, en sus ladrillos constituyentes, y luego, siguiendo un programa propio de cada célula, elabora proteínas que se parecen a la célula, son la célula misma. Este proceso de fragmentar una molécula inestable y compleja para obtener material y energía. Para hacer eso, ¿no? Obtener material y energía. Ese proceso de descomponer se llama catabolismo. Entonces, el texto dice, el proceso catabólico es la descomposición parcial de ciertas moléculas inestables y muy complejas que constituyen la sustancia esencial del proceso. Con una descomposición de esta clase, algunas materias químicas que han entrado, o energía potencial molecular que está en las materias químicas, ¿no? Hay una energía potencial molecular. Con este proceso de descomposición, las moléculas son convertidas en energía libre, por medio de la cual la célula descarga sus funciones sociales. ¿Cuáles son las funciones sociales de una célula? Depende de dónde estén. Aquí función social se entiende como interacción. ¿Qué es una sociedad? Una reunión de individuos
que ceden parte de sus libertades para poder convivir juntos. ¿Y qué parte de la libertad? La libertad al espacio. Cuando se juntan más de 2 o 3 personas, pues cada quien cede su derecho de ocupar la totalidad del espacio en el que se juntan, ¿no? Por eso se juntan, cada una cede su derecho a todos y entonces todos se reúnen. Ya, ahora, esa es la función social de cada célula, ¿no? O del neurón. Lo que hace la célula cuando se encuentra con otra célula o con una sustancia química. Pero todo eso, a todos esos procesos se llaman función social del neurón, o sea, papel, finalidad del neurón en el conjunto de células que están por allí. Para eso es el catabolismo. Entonces se fragmenta la molécula, la parte material se la usa para hacer nuestras propias proteínas, otra parte se utiliza para liberar la energía de esas moléculas y tener esa energía para nuestros procesos biológicos, y el resultado de eso, lo que ya no nos sirve, lo desechamos a través de los riñones o del hígado, y así funciona el catabolismo, romper, fragmentar. Por su parte, el proceso anabólico, o sea, el contrario, consiste en reconstituir el proceso molecular por medio del oxígeno y por las sustancias alimenticias que son absorbidas por la célula de la sangre. Esto es lo contrario. En el primer caso, cortábamos las moléculas para obtener material y repararnos, y también para obtener energía, que la usábamos en nuestra relación con las demás células, esa misma energía, para cumplir nuestro papel en el conjunto de las otras células. Ahora, el proceso inverso es tomar de la sangre, el oxígeno y las sustancias nutrientes, y con eso fabricar nuevas moléculas. Un ejemplo, podemos comer lentejas, germen de trigo, tomar lácteos. Si comemos eso, vamos a llevar hierro a nuestro organismo, a la sangre, vamos a llevar átomos de hierro. Ahora, con los átomos de hierro, la célula puede hacer ciertas cosas, necesita oxígeno y necesita energía. Con oxígeno y con energía captura los átomos de hierro y los arma en cierta estructura. A esa estructura la llamamos una proteína. Y si tiene hierro, es una proteína de un glóbulo rojo. Es lo rojo de los glóbulos. Ese es el hierro armado en una molécula propia de ese glóbulo rojo. Ese proceso de armar es el proceso anabólico. Entonces, en el metabolismo, el conjunto de procesos para descomponer moléculas, obtener materiales o energía para trabajar y desechar lo que no nos sirve, ese proceso es catabolismo. El inverso, tomar materiales y fabricar una molécula, ese es el proceso anabólico. Entonces, un paso más. ¿Qué se necesita para el anabolismo? Oxígeno y nutrientes que vienen desde la sangre. Ahora, vamos a terminar allí con una afirmación. Es la función social, es el papel cumplido por el neurón en la economía del organismo entero, lo que constituye esta psicología fisiológica que la yoga ha elaborado desde hace mucho tiempo y que la ciencia moderna occidental principia apenas a descubrir. La función social del neurón, y viene una explicación que la haremos después. Por ahora, solamente un recuerdo. ¿De dónde saca el proceso anabólico sus materiales? Pues de la sangre. ¿Y qué materiales toma de allí? Dos. El oxígeno, que es una molécula, y el material que está en la sangre, como proteínas o como carbohidratos, ¿no? Son moléculas en definitiva.
Si nosotros trasladamos esta información a otro lado, si tratamos de comprender esta información biológica, resulta que el catabolismo es una primera operación en el orden en que el texto nos está presentando. Primero se hace una descomposición. Usando un término no tan elegante, pero bastante descriptivo. Con las moléculas que han llegado, las fragmentamos. Eso, en el campo del conocimiento, es una deconstrucción. El constructo que nos ha llegado como información no nos sirve tal cual. Necesitamos convertirlo en algo nuestro. Para eso hacemos catabolismo. Fragmentamos la molécula compleja en unidades bastante más simples que las utilizamos para construir nuestras propias proteínas. Pero estas moléculas no estaban unidas gratis, ¿no? Sino por una energía. De modo que al separarlas puedo captar esa energía. Y esa energía es la que sirve para cumplir las funciones sociales del neurón como sociedad de células o una sociedad de células. El proceso inverso es tomar oxígeno, es decir, trabajar con el elemento aire, utilizar la enseñanza, la información del oxígeno, del aire, absorber ese material, más otras sustancias que están en nefesh, en la sangre, proteínas, grasas, vitaminas, almidones, millones de moléculas de distintos tipos. Entonces, se capta esa información y se capta ese oxígeno y con eso se fabrica otra molécula. Esta fabricación es una fijación, alquímicamente es una coagulación, mientras que el otro proceso es un proceso de disolución. Entonces, vamos a dejar allí con una afirmación. El catabolismo deshace materia y obtiene energía. La materia para autorrepararnos, la energía para funcionar en todos nuestros procesos bioquímicos. Eso es catabolismo. El anabolismo consiste en reunir moléculas que están separadas o información. Metafísica, nefesh, es metafísica también. De hecho, es eso sobre todo. Se reúne en forma de una molécula. Gracias a la energía que aporta también el oxígeno. Entonces, con los datos del aire, con la instrucción, la información del aire, más las sustancias metafísicas que circulan en la sangre, con esas dos cosas se fabrica algo más en un proceso de anabolismo. La última cosa, el anabolismo fija, el catabolismo deshace, el anabolismo coagula, el catabolismo dispersa, separa, diluye, disuelve. Entonces, el uno coagula, el otro disuelve. El uno coagula, el otro solve. La expresión es solve et coagula, disuelve y coagula. Primero catabolismo, después anabolismo. El día de mañana estudiaremos por qué en ese orden y qué implica eso, ¿no? En relación con el tema que nos importa aclarar, cuál es la naturaleza de Kundalini, como información y como proceso. Entonces, nos vemos el día de mañana. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, Víctor. Chao, Gracias, chao. A todos. estuvo chévere. Chao a todos. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias, Víctor. Hasta mañana con todos. Chao, chao. Víctor, gracias, mil gracias. Gracias, Víctor. Que descanse.